y de doctrinas y pastor, apúrese, termina después de las 11. Conste que me están dejando el púlpito después de la media. Voy a echar ganas, vamos a apurarnos. Amén. Sabemos lo que viene, sabemos lo que va a pasar, sabemos las fechas, pero el Señor me llevaba a una cita bíblica que es clave, que es esencial para todo lo que hemos estado viviendo. Así que voy a pedirte que abras tu Biblia y por favor me acompañes al libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan, capítulo 7, versículo 37. Si lo tiene, dígame amén, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Repita conmigo, alzó la voz. Le recuerdo que la Biblia utiliza eufemismos, pero cuando dice que alzó la voz, quiere decir que gritó. Levantar la voz es gritar. Yo creo que Jesús estaba desesperado, perdóneme la expresión, porque Jesús era perfectamente hombre, perfectamente Dios, y en todo fue tentado, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo tristeza, y entonces cuando dice que número uno se levantó, dice el Salmo 68, levántate Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Cuando el hagiógrafo, el escritor del Evangelio, menciona que Jesús se levantó, amados, cuando Jesús se levantaba, la gente callaba, la gente quedaba impactada por la unción y por la autoridad que él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se levanta Jesús, todos los que estaban cuchicheando, todos los que estaban con el celular, todos los que estaban por allá atrás pajareando, quedaron impactados. Repita conmigo, impactados. Y por si esto fuera poco, miren, el hecho de que Jesús se levante, eso nos habla de dignidad y nos habla de autoridad. Jesús se levanta en medio de tu problema. Jesús se levanta en medio de tu necesidad. Y entonces Jesús, dice la Biblia, alzó la voz. Cuando Jesús alzó la voz, quiere decir que les habló de manera fuerte. En la iglesia de la tradición acostumbramos o pensábamos que Jesús andaba ahí, ay, perdónalos, ay, pobrecitos. No, Señor. Dice la Biblia que les hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Jesús imponía, Jesús se levantaba, Jesús levantaba la voz y la gente se impactaba. Pero lo que me encanta es lo que dice, porque lo pudo haber dicho de otra manera. Como lo menciona la Escritura, y si usted y yo estamos atentos a esto, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No era necesario que Jesús levantara la voz para decir esto. Pero ¿qué cree? Sí lo hizo. Porque Jesús veía que había gente que tenía sed. Porque Jesús veía que había gente que estaba vacía. Y ya les había hablado de un modo, ya les había hablado a través de parábolas, ya les había hablado a través de varias formas. Y la gente seguía teniendo sed. Por eso me atrevo a pensar que Jesús estaba entre desesperado y frustrado porque la gente nada más no entendía. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y no solo eso, hermanos, porque mucha gente viene a Jesús nada más a saciar su sed.
Y una vez que hubo saciado su sed, sigue por su camino. ¿Sí? Usted cuando llega a un lugar donde tiene sed, viene, no sé, tal vez sea un restaurante, tal vez sea un café, o tal vez sea como en los aeropuertos, hay lugares donde todavía se bebe el agua, está el bebedero y bebe, y en su vida se vuelve a acordar de ese bebedero. ¿Sí me está escuchando? Así hay mucha gente. Nada más viene a Jesús cuando lo necesita. Nada más viene a Jesús cuando necesita beber, cuando necesita algo, y ya terminó y jamás se vuelve a acordar, hasta la próxima necesidad. Y entonces Jesús no quería solo eso, que nos acercáramos a Él cuando solamente lo necesitamos. Me encanta lo que sigue diciendo. ¿Está conmigo? El que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, primero dice: al que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? Ya, vienes, bebes y te vas. Dijera Fox al presidente de Cuba, ¿no? Vienes, comes y te vas. Acá es: vienes con Jesús, bebes y te vas. No, acá cuando pasa al siguiente nivel, repite conmigo: siguiente nivel. El que cree en mí, no como dice el pastor, no como dice el hermano de al lado, no como dice la religión. Porque mucha gente cree en Jesús, pero a su manera. ¿Sí lo has oído? Cuando hay gente que allá afuera te dice: es que yo sí creo en Jesús, pero a mi manera. Y ves que sus vidas están de cabeza. Y ves que sus hogares están hechos un caos. Aún gente que viene a la iglesia y cree en Jesús de una manera distorsionada, sus vidas no están bien. Sus casas no están bien. Y entonces Jesús, sabiamente, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Aquí la pregunta sería: ¿y cómo dice la Escritura? ¿No? ¿Cómo dice la Escritura que tengo que creer en Jesús? Es decir, nada más, si creo en ti y ya, y sigo haciendo de mi vida un papalote. Yo quiero decirle, hermano, que hay una estadística que habla que más del 95% de la población mundial cree en un Dios. Si realmente creyéramos en Jesús, como dice la Escritura, el mundo no sería o no estaría como está. Si realmente creyéramos en Jesús, como dice la Escritura, en los 11 años que ya casi llevamos, esta iglesia estaría a reventar. Y gloria a Dios, porque somos una iglesia avivada. Quiero decirle que pasamos una semana complicada. Empezamos a tener sueños. Una persona de plano me dijo: pastor, soñé la iglesia que se estaba secando, soñé la iglesia en ruinas, soñé la iglesia. Le digo: mira, eso es lo que quiere el diablo. Pero si hacemos lo que nos toca, unirnos, ponernos en ayuno, estar orando, estar clamando, buscar su voluntad, como dice la Escritura, la iglesia se levanta y la iglesia se aviva. Y no hay poder diabólico que la quiera o la pueda destruir. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se da cuenta? Cada año, en estas fechas, pasamos esta clase de ataques. Cada año hay situaciones complicadas dentro y fuera de la iglesia. Y todo esto, hermanos, nos sirve a nosotros para adquirir experiencia. ¿Para adquirir qué? Experiencia. Madurez. Repita conmigo: madurez. Creer en Jesús, como dice la Escritura, escucha esto, es estar dispuesto a seguirlo a Él. Cuando Jesús viene a tu vida, cuando la realidad de Jesús es palpable en tu vida, ya no es tu proyecto de vida, es el proyecto de vida de Dios en tu vida. Cuando crees en Jesús, como dice la Escritura, Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Repita conmigo: negación.
¿Queremos creer en Jesús como dice la Escritura? Usted tiene que negarse. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Creer en Jesús, amados, como dice la Escritura. En una ocasión una persona me dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Yo sí amo a Dios. Si amas a Dios, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Jesús? Es bonito venir a cantar. Es bonito venir a decir, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos. Y luego sales de aquí y luego la adoración es un estilo de vida, hermanos. Y la gente lo tiene que notar allá afuera. Ser un verdadero seguidor de Jesús es saber marcar la diferencia en un mundo donde en estas fechas se está honrando a la muerte, se está exaltando a la muerte. Pero nuestro Cristo es Dios de vivos y no de muertos. Y empieza todo tipo de conjetura. Hay gente que se me acerca, me dice, pastor, ¿entonces está mal levantar un altar a los muertos? Me dijo, de por sí ya levantar un altar está mal, para empezar. Ahora imagínate, pones tu altar a los muertos, por toda la tradición, y te lo voy a platicar el próximo domingo, todo lo que implica las puertas espirituales que se abren cuando tú pones un altar a los muertos. Eso es diabólico. Y la iglesia lo tiene que entender. Hay gente que me ha dicho, es que en la iglesia de donde vengo, pastor, se celebraba el Halloween, perdóname que te lo diga. Pues no te enseñaron bien. Es diabólico el Halloween. Pero es que hay un cantante cristiano que hasta invita a celebrar el Halloween. Pues déjalo a él. O sea que si ves al pastor comiendo popó, tú también vas a comer popó. Perdón. Pues déjalo a él. Que se organice con su iglesia y que celebre el Halloween y que mande a sus ovejitas a pedir dulce o travesura. Toda esa tradición es pagana y es 100% diabólica. Creer en Jesús, como dice la Escritura, mis amados, es dejar de hacer lo que a mí me gusta. Creer en Jesús, como dice la Escritura, es dejar de hacer lo que a mí me causa placer, porque entonces no estoy creyendo en Jesús verdaderamente. Ahora escuche, ¿está conmigo? De su interior correrán ríos de agua viva. Luego entonces, primeramente vengo a Jesús a beber de su fuente de agua viva. Empiezo a creer en Él, empiezo a reconocerlo a Él y empiezo a caminar con Él. Y una vez que empiezo a entender el verdadero significado de ser un seguidor de Jesús. Digo porque cualquiera puede decir que es seguidor de Jesús. Ya está de moda, todo el mundo es cristiano ya. Todo el mundo ya dice que es cristiano. Yo no puedo pararme aquí, decirte que soy cristiano y luego me ves pidiéndole permiso a la madre tierra para hacer ciertas cosas. Yo no puedo decir que soy cristiano, que me jacto de decir que soy cristiano, cuando invito a los brujos para que hagan un ritual. ¿Sí me explico? Ya cualquiera está de moda decir que uno es cristiano. Pero dijera mi abuela, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero cuando tengo un sentido correcto de lo que verdaderamente significa ser un seguidor de Jesús, dice la Biblia, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Qué quiere decir esto?
Los ríos de aguas vivas que brotan del interior de un corazón quebrantado, de un corazón humillado, de un corazón que reconoce el señorío de Cristo. Ese río que brota, ese río que fluye. Cuando yo estoy orando, cuando yo estoy leyendo esto, el Señor me empieza a mostrar esto. Mire, la importancia del agua. Denle un codazo al que está a su lado y dígale la importancia del agua. El agua, como te lo dije al principio, sacia nuestra sed. Yo le quiero dar un consejo. Evite tomar tratar de saciar su sed con otro tipo de líquido. Dios diseñó el agua para que su cuerpo sea lavado, para que su cuerpo sea sano, porque si en una ocasión una persona me decía, ¿qué? ¿Agua? No, hombre, si me voy a oxidar. Y todo el tiempo traía su coca. El agua, mis amados, sacia la sed. El agua, mis amados, trae vida. ¿Dónde hay agua? Ahí hay vida. Entonces, cuando de tu interior corre ese río de agua de vida, estás vivo. Y la gente que te rodea te ve bien vivo, sano, lleno del Espíritu Santo, porque a eso se refiere. La llenura del Espíritu. Eres lleno. Y eso se palpa donde te pares. Y eso se palpa donde vas. Cuando el río fluye, cuando el agua fluye, no solamente trae vida. ¿Está conmigo? El agua, cuando corre, se lleva toda la basura. Escuche. El agua arrastra con todo. Estoy preparando esta enseñanza y el Señor me permite ver una visión de los ríos que se desbordan y arrasan con todo. Con todo. Cuando el Señor Jesús da esta enseñanza, de su interior correrán ríos de agua, quiere decir que si en tu corazón está anidado odio, rencor, tristeza, amargura, soledad, depresión, pensamientos suicidas, a través del río de agua de vida, se va. Repite conmigo, se va. Por eso es tan importante ser un verdadero seguidor de Jesús. Porque entonces yo no me puedo parar aquí y decir que soy un seguidor de Jesús y que soy un siervo de Jesús, pero estoy lleno de odio, estoy lleno de tristeza, estoy lleno de rencor, estoy lleno de amargura. Entonces no estoy permitiendo que el río de agua fluya, porque el agua se lleva todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, estoy siendo claro. Váyale pasando el grupo de alabanza. El agua, mis amados, el agua renueva. Repite conmigo, renueva. El problema, cuando nosotros permitimos que el agua se estanque y se quede ahí atorado y se quede estancado, es cuando empieza a brotar toda raíz de amargura. Fíjese lo que dice la palabra. Vámonos rápidamente a Colosenses capítulo 3, versículo 8. Rápidamente, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Y si usted no trae Biblia, acérquese con alguien que sí la tenga, porque a mí me gusta que todos leamos la palabra de Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se da cuenta? No importa cuánto tiempo tienes en la iglesia, no importa cuánto tiempo tienes en el evangelio, tú entiendes esto, lo empiezas a aplicar. Ira, enojo, murmuración, crítica, chisme, se tiene que ir, porque el río es lo que hace. El río se lleva la basura. Dile al que está a tu lado, el río se lleva la basura, porque todo eso es basura. Pero si tú no dejas que el río fluya, si tú lo estancas, entonces hay otro efecto. Cuando tú no dejas que el río fluya y se estanque el río, ahí empieza a echarse a perder la cosa. Cuando el agua se estanca hay muerte. ¿Escuchan? Cuando el agua se estanca, empieza a haber toda clase de putrefacción. Les decía el martes, tuve 2 sueños, uno tras otro. Y ahorita ya no me da tiempo, solamente voy a explicar el segundo sueño. Soñé que había mucha gente muerta. Soñé gente muerta por todas partes. Llegaba y empezaba a ver los cadáveres y me daba mucha tristeza porque veía niños muertos también. Y yo me espanté y desperté, espantado, desperté muy conmovido y me puse a orar y le digo, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me decía, cuando la iglesia se estanca, hay muerte. Cuando el cristiano se estanca. ¿Has escuchado a gente que dice, es que me siento estancado? Pero te lo dicen como, es que por su culpa, pastor, estoy estancado. Espérame, o sea, tal vez sí asumo mi responsabilidad. Pero ¿de quién depende que el agua fluya? ¿De quién? ¿De Dios? ¿De quién depende que fluya esa agua? ¿De quién? Voltea con el que está a su lado y dígale, depende de ti. Vamos, dígaselo. Digo, para que dejen de echarme la culpa a mí, ¿sale? Depende de ti que el agua fluya, que el agua venga y limpie lo que tenga que limpiar, que el agua venga y se lleve lo que se tiene que llevar, ¿no? Porque necesito ser renovado cada día hasta el conocimiento pleno. Y esto, mis amados, me habla del viejo hombre que está viciado, engañado, engañoso, y revestidos del nuevo. El nuevo hombre, hermanos, es que me lleva a través de la conversión espiritual, que me conecto a la fuente y empieza a haber ese fluir todos los días tiene que haber ese fluir. Escucha lo que te voy a decir, porque si ya tienes un sentimiento arraigado de hace mucho tiempo, es porque tú lo permitiste. Tienes que dejar que el río fluya. A ver, pastores, que no es claro que no es fácil. Claro que no es fácil. Lo voy a leer rápidamente. Dice Primera de Pedro, no me lo busque, yo se lo menciono. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Toda una cultura, toda una idiosincrasia, toda una situación familiar durante años. ¿Cuántos de nosotros no vimos hacer a nuestros papás lo que no era correcto? ¿Cuántos de nosotros no vimos a nuestros padres y no solo verlos, sino que nos hicieron? Y estamos dañados, estamos lastimados. Muchos de los que estamos aquí sufrimos abuso, sufrimos rechazo, sufrimos abandono. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Pero cuando vienes de manera correcta y te conectas a la fuente que es Jesús, puedes después mirar a tu padre, al que te abandonó, al que te rechazó y tal vez hasta el que abusó, y le puedes decir, papá, te amo y te perdono, porque el Espíritu Santo que mora en mí me lleva a renovarme de día en día,
Hay gente que me ha dicho, es que pastor, usted lo dice muy fácil. Pero si supiera todo el odio y todo el daño que me hicieron desde niño. Deja que el río fluya. Y la única manera de lograr esto es que verdaderamente te conectes con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si no nos aplicamos y nos esforzamos en hacer lo que realmente tenemos que hacer, iglesia, créeme que sí nos vamos a tambalear. Si todavía hay rechazo, rencor en tu corazón, es que te han lastimado mucho, te entiendo. Es que te traicionaron, te entiendo. Y todo lo que tú me puedas decir, también yo lo he vivido. Lo que tú me puedas decir. Pero yo un día entendí el verdadero significado de conectarme a la fuente de aguas vivas. ¿Me sació? Sí. ¿Me sanó? Sí. ¿Me liberó? Sí. Me limpió. Póngase de pie, iglesia.